Les damos la bienvenida al seminario de Diabetes mellitus. Les ayudará a entender el tema que deberán ampliar con los teóricos, la bibliografía recomendada y el trabajo en clase durante el trabajo práctico. En este seminario haremos un breve repaso de fisiología, presentaremos la resistencia a la insulina, conoceremos qué es la diabetes mellitus, cómo se define, clasifica y diagnostica y cuáles son sus manifestaciones clínicas. En el segundo seminario hablaremos de las complicaciones agudas y crónicas, qué órganos se verán afectados, tratamiento de la enfermedad y qué es el síndrome metabólico. Seguramente todos conocen a alguien que padezca de diabetes tipo 2. Es uno de los mayores problemas de salud de Latinoamérica y de nuestro país en particular, ya que más del 40% de los pacientes con diabetes ignoran su condición. Esto se debe a que es el resultado de un proceso fisiopatológico iniciado muchos años atrás de su aparición clínica por la prevalencia alta de la obesidad y la intolerancia a la glucosa, condiciones que la preceden. Las causas más frecuentes de muerte entre las personas con diabetes son la cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales. Además, la diabetes es la primer causa de ceguera, insuficiencia renal y amputaciones no debidas a traumas. Para definirla, nos basamos en las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes del 2019. El término diabetes mellitus describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Es el resultado de un defecto en la secreción y o acción de la insulina. La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos en el metabolismo de los hidratos de carbono, en los que la glucosa se subutiliza como fuente de energía y se produce en exceso debido a la gluconeogénesis y glucogenólisis inadecuadas, lo que resulta en hiperglucemia. La diabetes se diagnostica a través de la concentración de glucosa en plasma venoso o por el valor de hemoglobina glucosilada en sangre, como veremos más adelante. Haciendo un breve repaso, comenzaremos por el páncreas. Es una glándula mixta donde alrededor del 80% de su parénquima es exócrino, cuyo componente principal son los ácidos pancreáticos que vuelcan su contenido al duodeno e intervienen en la digestión de los alimentos. Trataremos este tema con más detalle en el trabajo práctico de páncreas. Inmersos entre el parénquima exócrino se encuentran los islotes de Langerhans, componente endocrino de la glándula y responsable del control de la homeostasis de la glucosa. Las principales células que lo componen y debemos conocer son la célula alfa, secretora de glucagón, que estimula la glucogenólisis en el hígado, elevando la glucemia. Las células beta, que sintetizan y liberan insulina, quien regula la utilización de la glucosa en los tejidos, reduciendo la glucemia. Y las células delta, que sintetizan somatostatina, cuya función es inhibir la liberación tanto de la insulina como del glucagón. En esta diapositiva pueden apreciar a la izquierda una fotografía de un corte histológico de tejido pancreático, donde, utilizando una técnica inmunistoquímica, se evidencia la presencia de las células beta. Y a la derecha observarán una fotografía de microscopía por transmisión de electrones, donde se evidencian los gránulos de insulina ya formados. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la insulina? Es una hormona anabólica que a nivel del músculo estriado aumenta la captación de la glucosa circulante, estimula la síntesis de glucógeno y proteínas. En hígado disminuye la gluconeogénesis y estimula la síntesis de glucógeno y la lipogénesis como almacenamiento de energía.
A nivel del tejido adiposo, aumenta la captación de glucosa, los depósitos de lípidos e inhibe la lipólisis. No debemos olvidar que también actúa como factor de crecimiento, favoreciendo la replicación celular, la síntesis de ADN, la transcripción y translocación de proteínas. Seguimos repasando. La homeostasis de la glucosa está regulada por tres procesos interrelacionados. ¿Cuáles son? La producción hepática de glucosa, la captación y utilización de glucosa por los tejidos periféricos, sobre todo por el músculo estriado, y las acciones de la insulina y de las hormonas antagonistas, como el glucagón, y la captación y metabolismo de la glucosa. Durante el ayuno, una concentración baja de insulina y alta de glucagón facilitan la gluconeogenia y la glucogenólisis, además de disminuir la síntesis de glucógeno, evitando así la hipoglucemia. Por lo tanto, la glucosa plasmática en ayunas está determinada principalmente por la secreción hepática de glucosa. Después de comer, situación postprandial, la concentración de insulina sube y la de glucagón baja en respuesta a la carga de glucosa. La insulina promueve la captación y utilización de la glucosa por los tejidos. El músculo estriado es el principal órgano sensible a la insulina para captar la glucosa y es esencial para evitar la hiperglucemia y mantener la homeostasis de la glucosa. ¿Qué transportador de glucosa está presente en el músculo estriado? ¿Es el mismo que el páncreas o el tejido nervioso? Les dejamos esta inquietud para que busquen la respuesta. La resistencia a la insulina se define como un defecto en la respuesta normal de los tejidos diana a la insulina, en especial el músculo esquelético, tejido adiposo e hígado. En ellos se observa una disminución de la fosforilación de la tirosina y del receptor de insulina, lo que afecta a la señalización de la insulina y reduce la concentración del transportador de glucosa GLUT4 en la superficie celular. En cuanto a la patogenia, la obesidad puede deteriorar la sensibilidad a la insulina por distintas vías. Los ácidos grasos libres en exceso saturan las vías de oxidación, provocando la acumulación de intermediarios citoplasmáticos como el diacilglicerol, que son tóxicos y activan vías inflamatorias. En macrófagos y células beta se puede activar el inflamasoma y además las adipoquinas o citoquinas del tejido liposo abarcan un grupo de citoquinas adiposas, algunas de ellas promueven la hiperglucemia y otras la reducen. El desbalance entre ellas disminuye la sensibilidad a la insulina en los tejidos periféricos. Debemos recordar que la insulinoresistencia precede a la hiperglucemia y suele estar asociada a una hiperfunción compensadora de las células beta e hiperinsulinemia. Con el tiempo, la incapacidad de las células beta para adaptarse al aumento de las necesidades de secreción para mantener el estado euglicémico da paso a la hiperglucemia crónica. La diabetes mellitus se clasifica en función de su etiología y características fisiopatológicas en diabetes mellitus tipo 1, donde hay deficiencia absoluta de insulina debido a la destrucción de las células beta. La etiología es autoinmune o idiopática. La diabetes mellitus tipo 2 se presenta en personas con grados variables de resistencia a la insulina, pero se requiere también que exista una deficiencia en la producción de insulina. La diabetes mellitus gestacional es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono que se reconoce por primera vez durante el embarazo.
Existen otras causas de diabetes mellitus que pueden ser genéticas, enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías inducidas por drogas, químicos, infecciones y asociados a otros síndromes como el síndrome de Down. A continuación, las detallaremos. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad generada por la destrucción de los islotes de Langerhans, lo que conduce a la deficiencia absoluta de insulina. La etiología es generalmente autoinmune, pero existen casos de origen idiopático. Su comienzo es más frecuente en la infancia, pero puede desarrollarse a cualquier edad, incluso la edad adulta avanzada. La patogenia de la diabetes mellitus 1 es una interacción entre factores genéticos y ambientales. Aunque el inicio clínico de la diabetes mellitus 1 suele ser brusco, puede haber un prolongado periodo de intervalo entre el proceso autoinmunitario y la aparición de la sintomatología, durante el cual hay una progresiva pérdida de las reservas de insulina. Las manifestaciones clásicas de la enfermedad son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad compleja que implica la interacción de factores genéticos y ambientales y la presencia de un estado proinflamatorio. A diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, en ella no hay evidencia de base autoinmunitaria. El factor de riesgo ambiental más importante es la obesidad, en especial cuando es central o visceral. La obesidad contribuye al desarrollo de las anomalías metabólicas y de resistencia a la insulina en fases tempranas, como ya vimos. Un estilo de vida sedentario caracterizado por la falta de ejercicio es otro de los factores de riesgo independiente de la obesidad. Trastornos del sueño y la alteración del ritmo circadiano son los factores de riesgo ambientales adicionales. Una ligera pérdida de peso a la que se suma el ejercicio suele aumentar la sensibilidad de la insulina y mejorar la tolerancia a la glucosa. De hecho, constituyen intervenciones de primera línea en estos pacientes. El desarrollo de la diabetes tipo 2 se asocia a anomalías metabólicas esenciales, la resistencia a la insulina y la disfunción de la célula beta. Mientras que la resistencia a la insulina por sí misma puede deteriorar la tolerancia a la glucosa, la disfunción de las células beta es un requisito para el desarrollo de la diabetes establecida. La disfunción de las células beta se origina por la lipotoxicidad de los ácidos grasos libres, la hiperglucemia crónica, el efecto incretino anómalo, depósitos amiloides y no debemos olvidar el efecto genético. Los polimorfismos asociados al riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 a lo largo de la vida se registran en genes que controlan la secreción de la insulina. Aunque todas las formas de diabetes comparten la hiperglucemia crónica como característica común, las anomalías implicadas en su aparición son diversas. Los esquemas de clasificación de la enfermedad se basan en las características clínicas como la edad de inicio, el tipo de tratamiento requerido. En este cuadro observamos las diferencias entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, muchos ya los hemos mencionado. La diabetes tipo 1 comienza en general en la infancia, mientras que la 2 lo hace en general en el adulto, aunque debido a la obesidad y sedentarismo infantil también se da a edades tempranas. En cuanto a las complicaciones agudas en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, prevalece la cetoacidosis diabética, mientras que en la diabetes tipo 2, la complicación es el coma hiperosmolar. Estas complicaciones las trabajarán y se verán en el seminario 2 y en la clase del trabajo práctico. En cuanto a la patología de la diabetes mellitus tipo 1, los islotes sufren insulitis con infiltrado inflamatorio, depresión de las células beta y atrofia. En la diabetes mellitus tipo 2, los islotes no presentan insulitis, pero se observan depósitos amiloides en los islotes y una ligera depresión de las células beta.
Continuando con el temario, de acuerdo a las guías de la ALAD del 2019, el diagnóstico de la diabetes se basa en los valores de concentración de glucemia. La glucosa en ayunas mayor o igual a 126 miligramos decilitro luego de un ayuno de 8 horas, una glucemia casual de 200 miligramos decilitro o luego de las 2 horas en la que el paciente ingirió 75 gramos de glucosa es mayor o igual a 200 miligramos decilitro. Además, no debemos olvidar que la hemoglobina glicosilada también interviene en el diagnóstico de la diabetes y un valor mayor o igual a 6,5% es el que se debe tener en cuenta. Todas las pruebas, excepto la glucemia al azar en un paciente con signos hiperglucémicos clásicos, deben repetirse y confirmarse otro día. Si hay discordancia entre dos pruebas, el resultado con mayor grado de anomalía es el que se considera válido. Esto se debe a la posibilidad de una hiperglucemia transitoria, como por ejemplo frente a la secreción de hormonas como las catecolaminas, el cortisol, opuestas a la acción de la insulina, en situaciones tales como infecciones, traumatismos o quemaduras. Dicho esto, nos preguntamos, ¿cuáles son los valores normales? Observamos que la glucosa en ayunas debe ser menor a 100 miligramos decilitro y a las 2 horas poscarga menor a 140 miligramos decilitro. No olvidemos que la hemoglobina glicosilada debe estar entre 5 y 7%. Ahora bien, ¿qué pasa si un paciente tiene valores de glucemia mayores a los normales, pero menores que los que diagnostican la diabetes mellitus tipo 2? Entonces hablamos del estado prediabético, que a menudo precede al desarrollo de la diabetes tipo 2. Es un estado de disglucemia y se define por uno o más de los siguientes valores. Glucemia plasmática en ayunas, es decir, glucemia alterada en ayunas, entre 100 y 125 miligramos decilitro. Glucemia plasmática a las 2 horas luego de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con una sobrecarga de 75 gramos de glucosa entre 140 y 199 miligramos decilitro, estamos frente a la intolerancia a la glucosa. Pueden presentarse por separado o pueden presentarse ambas en el mismo paciente. Además, la concentración de la hemoglobina glucosilada debe estar entre 5,7 y 6,4, que son los valores que coinciden con la prediabetes. A modo de resumen, presentamos la tabla de las guías de ALAD 2019 que resumen lo que hablamos hasta este momento. La diabetes mellitus gestacional se define como una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Alrededor del 5 al 9% de los embarazos se complican con una hiperglucemia y la incidencia de diabetes gestacional está incrementándose en la población general. El embarazo es un estado diabetógeno en el que el medio hormonal predominante favorece la resistencia a la insulina. Por lo tanto, se efectúan controles de glucosa en ayunas en la primera consulta y luego en la semana 20 y una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre las semanas 24 y 28. Para completar el conocimiento de la diabetes mellitus, hablaremos de las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus. Las principales se conocen como las 4P. La polifagia, que es el aumento de la ingesta de alimentos, la poliuria, que es el aumento del volumen urinario, la polidipsia, que es el aumento de la ingesta de agua,
y además la pérdida de peso, debido a un incremento en el metabolismo para poder obtener energía. Además, el paciente refiere cansancio, visión borrosa, se siente irritable y a veces nauseoso. Estas manifestaciones se explican por la falta de insulina o la resistencia a la misma. En el trabajo práctico, relacionarán las manifestaciones con los mecanismos fisiopatológicos. A modo de resumen, y para que lo vayan pensando frente a una deficiencia o resistencia a la insulina, se produce un estado catabólico que afecta al metabolismo de la glucosa, de las grasas y de las proteínas. La secreción no contrarrestada de hormonas antagonistas como el glucagón influye también en dichas alteraciones metabólicas. Hasta aquí llegamos con el primer seminario. Los invitamos a que miren el segundo seminario, donde trataremos las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes mellitus, tratamiento de la misma y síndrome metabólico. Gracias por su atención.